Episodio número 3375. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando aquí el cierre con broche de oro de esta impactante lección 10. Completos en Cristo. ¡Wow! Tremendo. Y oye la frase que nos ocupa hoy. Esta es de las poderosas. Hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. Hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. En breve, mi comentario y el autor de esta genialidad, Omar Medina, les acompaña. Esto es verdad, esto es muy cierto. Esta frase es original de C.S. Lewis, 1898-1963. Escritor, novelista irlandés, autor de las Crónicas de Narnia. Sí, el escritor C.S. Lewis, muy bueno en lo que escribe, muy bueno, buenísimo. Y así usa frases muy pintorescas, como esta de que hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. Tremendo. Eso es como de aquella que decíamos también de él, sí, que uno no puede volver atrás y cambiar el pasado, pero desde donde uno está hoy puede comenzar y cambiar el final. O sea, es como verlo de manera positiva, tú sabes, es no entregarse a la desesperación, a la preocupación, porque ciertamente hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás, especialmente con la bendición de nuestro Dios. Me encanta. Tú sabes que una de las cosas que yo voy a extrañar es compartir estas frases. Tendré que buscar algo, TikTok, Instagram, no sé, algo para eh, mantener animada a la gente con esto de las frases de cada día. Ahí me encanta eso, me encanta. Yo soy un gran coleccionista de esas frases poderosas. Así que, señores, estamos llegando al final de esta lección 10. Solo me falta la lección 12 y termino aquí la historia con estudio sistemático de la Biblia. Fue eso muy ponderado, muy evaluado. Traté varias cosas, no hubo manera de que pudiera permanecer, ya necesitaba realmente un segundo trabajo y en eso es que estoy. De hecho estoy actualmente haciéndolo y me cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo hacer esto. Gracias a Dios que el pastor Tomás Polanco ha de continuar con su esposa Arisleida y con sus colaboradores, sus asesores, pero realmente tuve que conseguir un trabajo adicional con 2 trabajos. Entonces, suplir y cubrir algunas cosas. Mucho me hubiera gustado que esto lo hubiera resuelto, que me pudiera dedicar a esto tiempo completo, dedicarle horas y más horas a esto. A mí me encantaría, no descarto que pueda hacerlo en algún momento, pero todo será al tiempo de Dios. Estamos llegando al final de esta poderosa lección 10, completos en Cristo, recordando el texto a memorizar en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro soberano Rey, adoramos, glorificamos tu nombre en grande, Señor. Mil veces gloria a ti por siempre. Gracias, muchas gracias, Señor. Nuestro corazón te expresa su agradecimiento por esta bendición del estudio de la semana, porque a lo largo de estas lecciones hemos podido aprender esto de estar completos en Cristo. Fortalécenos día a día nuestra fe, Señor, que podamos compartir este gozo, este conocimiento de tu palabra con otras personas. Ayúdanos a perseverar en la sana doctrina, fundamentándonos en las sagradas escrituras día a día. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, como es habitual en nuestras entregas cada semana, en este último episodio de esta lección 10, pues recomendamos la lectura de algún libro. En este caso, del libro Los Hechos de los Apóstoles. Este libro es muy bonito, de la serie El Gran Conflicto, Los Hechos de los Apóstoles. Está Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las Gentes, que ya está grabado en mi voz. Luego va Los Hechos de los Apóstoles, y luego el papá de esos libros, que es El Conflicto de los Siglos. No quisiera yo enfermarme o morirme o algo que me suceda, que Dios me libre y no poder completar esa serie. Yo quisiera que ese sea como mi obra póstuma, grabar esos 5 libros en mi voz. Me encantaría hacer eso. Oye, cómo sonaría la lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles, porque es una redacción como un poquito épica. Se narra así como algo intenso, ¿no? Yo lo haría más o menos en este estilo. Esto es del capítulo 45, Cartas escritas desde Roma. Ahí están estas cartas que hemos leído hemos estudiado este trimestre. Filipenses, Colosenses, está dentro de este capítulo 45, Cartas escritas desde Roma. Escuchemos más o menos el estilo como yo lo haría. Como los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Ha de oírsele afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras, guardando sus ojos fijos en Cristo. Caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios, que le habla directamente. Así encontrará la sabiduría divina. Tremendo. Ahí como que me enganché en esa lectura. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 45, Cartas escritas desde Roma. En la edición que utilizo, la edición del sitio oficial de los libros de Elena G. de White, en www.egwritings.org. La página 378.
www.egw, como de Elena G. de White, egw writings como escritos en inglés, writings.org. Página 378, capítulo 45, cartas escritas desde Roma del libro Los Hechos de los Apóstoles. Ok, aquí tenemos las preguntas para dialogar o para meditar, como me gusta llamar. ¿Qué significa que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Y que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Tremendo. Aquí escribí que es nuestro Dios y Salvador. O sea, sin entrar en muchos detalles, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tremendo. Tremendo. Número 2. Probablemente todos hemos oído a alguien usar Colosenses 2, 14 al 16 como argumento contra la observancia del séptimo día semanal. Eso fue lo que estudiamos esta semana, ¿verdad? De Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 16, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Tremendo. Entonces, muchas personas utilizan ese texto como argumento contra la observancia del séptimo día semanal, sábado. ¿Qué otros problemas, además de los que la lección de esta semana puso de manifiesto, implica el uso de estos textos para argumentar que ya no necesitamos guardar el cuarto mandamiento? Bueno, como explicamos esta semana, eso no se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Tú entiendes? Porque si a eso vamos, como yo expliqué, ¿verdad? Eso de no tener dioses ajenos delante de Dios, el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, que ahí está, eso es innegable, está el cuarto mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, todo ese concepto de los 10 mandamientos que a veces la gente utiliza y cita y dice, pero cuando hacen un detalle de los mandamientos lo hace en un orden y en un contenido que no está en la Biblia. ¿Ok? Está en tradiciones, catecismo y demás. Pero a la hora de tú leerlo en la Biblia, el orden, míralo ahí. Que de hecho, siempre le digo a la gente que tengan cuidado porque muchas personas no lo hacen desde el punto de vista de Éxodo 20, donde dice que la razón para observarlo es que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, o sea, exaltando a Dios como el creador. Pero mucha gente, creyéndose más sabio que todo el mundo, agarran y toman la versión que dice Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, que a la hora de citar el sábado dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido. Entonces, utilizan esta versión de Deuteronomio 5 para descartar el hecho de que sea algo vigente, porque eso fue para los judíos al salir de Egipto. Ajá. Sin saber que el objetivo de Éxodo 20 es destacar a Dios como creador, y esto de Deuteronomio 5 para destacar a Dios como el libertador, el redentor. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado cuando se cita eso. O sea, no hay manera, no hay manera, en la Biblia no hay manera de demostrar lo contrario a la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, tú tienes que irte fuera de la Biblia,
para entonces tratar de convencer a alguien de que eso no tenga alguna vigencia. Así de sencillo. Aquí preguntan, la tercera, ¿verdad? ¿Qué opinas de quienes insisten en que deben ser observadas las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento, independientemente del provecho espiritual que pudiera resultar de ello? ¿Qué problemas surgen del hecho mismo de insistir en su obligatoriedad? Que es algo de lo que les hablé también durante la semana. Mira, este movimiento comienza así. Muchas personas, en el caso de nosotros como adventistas, se fascinan con este asunto de las ceremonias y eso. Pretenden utilizar los escritos de Elena G. de White para apoyarse. No, que el sábado lunar, por eso hay un capítulo titulado El sábado semanal. O sea, porque ese es el énfasis, ¿no? Pero muchos dicen, no, porque ella ordena que hay que guardar la fiesta. No hay que guardar ninguna fiesta, ninguna ceremonias. Ella lo que habla es como de la solemnidad de esas fiestas en el antiguo pueblo de Israel, que nosotros también tenemos que ser reverentes así y prestar atención, pero eso en ningún caso quiere decir que tengamos que hacerlo. Como no se pueden sostener los escritos del don de profecía, entonces luego yo no sé, eso algo como del mismísimo diablo, que le toman un resentimiento a los escritos de Elena G. de White, que la condena, la señalan falsa profeta, que era un demonio, lo que fuere. Y a mí me da como una pena eso, porque yo veo cómo esas personas se les enreda su mente y descartan aquello con lo que quisieron apoyar su creencia. Tengo varios casos así de gente mía, que yo conozco. Y a mí lo que me da mucha pena eso lloran ante la presencia de Dios. ¿Tú entiendes? O sea, de eso precisamente es que nos habla la vida de Pablo, por favor. O sea, ese énfasis en dar seguimiento a los gentiles. O sea, cuando se habla de gentiles en la Biblia, se está hablando de gente no judía. O sea, eran extranjeros. Y por tal, paganos. ¿Tú entiendes? Pero era abominación prácticamente a un judío ligarse. Por eso esas historias bonitas de la Escritura, como Felipe y el etíope eunuco, de Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, el caso de Cornelio, centurión romano, me encanta esa historia, porque ahí es que se ve bien como ese pugilato que había ahí entre judíos y gentiles. O sea, ese centurión romano, Cornelio, recibió la visita de un ángel y lo mandó a buscar a Pedro. Y Pedro fue y el asunto mata y come y que entonces la gente, otra vez, en su ignorancia, entiende que eso es de comida, que eso no habla de comida, mi hermano. El mismo Pedro lo dice en el versículo 28, si mal no recuerdo, aquí estoy, Hechos 10, 28, correcto. Él les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Está hablando de comida o de gente? Está hablando de gente. Entonces la Biblia, señores, se estudia así. Es comprobando una cosa con otra, la misma Biblia siendo su intérprete. Pero muchas personas se quedan en mata y come y creen que se refiere a comida. Entonces, el caso de ese llamado de Dios a los gentiles y el desarrollo del ministerio del Super Pablo, bueno, y sus colaboradores también, Pedro entre ellos, o sea, era chocante para los judíos eso, porque ellos insistían en la circuncisión, en las fiestas ceremoniales, en tal día de reposo, en tal luna nueva, en tal ofrenda de libación, tenía que ver como con ofrendas líquidas y ese tipo de cosas. Y Pablo dijo, no, eso es una carga innecesaria. No pueden imponer eso a los hermanos, por favor. Tremendo. Número 4.
Como vimos anteriormente, Elena G. de White dijo que debemos considerar la Biblia como la voz de Dios que nos habla directamente. ¿Por qué debemos entonces guardarnos diligentemente de cualquier persona o cosa que debilite nuestra fe en la autoridad e inspiración de todas las Escrituras, incluso de algunos textos que podrían incomodarnos? ¿Cómo debemos guardarnos diligentemente de cualquier persona o cosa que debilite nuestra fe en la autoridad e inspiración de todas las Escrituras, incluso de algunos textos que podrían incomodarnos? Aquí yo escribí: así es, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, un manantial inagotable de grandes verdades para todos los tiempos. Y les dejo otra vez mi frase con la que procuro hacerme entender con esto. A mí no me preocupa lo que yo no comprendo de la Biblia. O sea, hay muchas cosas de la Biblia que yo simplemente no sé. O sea, que no conozco, no sé. Tú me preguntas y tú no, yo no me sé eso. Mira, Omar, ¿por qué esto? No, yo no sé por qué. O sea, y a mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa lo que yo no conozco de la Biblia. A mí lo que me preocupa es lo que sí conozco y no estoy practicando. Eso sí me preocupa. Lo que yo sí conozco y a conciencia entiendo que no estoy practicando. ¿Y para ti? ¿Cómo es? ¿Qué te cuentas? ¿Lees la Biblia por saber y crees que te lo sabe todo? ¿O tú entiendes que hay cosas que tú no sabes y que no te preocupen como a mí, pero que te preocupen las que tú sí conoces pero no practicas? ¡Hey! Tremendo. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo. Poderoso, poderosísimo. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hey, muchas cosas lindas en esto de la lección 10, completos en Cristo. De cómo Jesús es la sabiduría, el conocimiento de Dios. Cómo tenemos que estar arraigados, o sea, plantados, sembrados, creciendo en Cristo. Aquello de aquellos decretos y esas cosas clavadas en la cruz, el tema de que si eran sombra o realidad, que si eran mandamientos de hombres, en fin, se ha aprendido bastante esta semana. Qué bien, qué bien. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, para siempre sea exaltado, glorificado tu nombre en nuestras vidas. Mil gracias, Señor, porque nos has concedido este tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a hacer de esto lo más valioso, lo más importante de nuestra vida diaria. Que no solo sea para aprender y conocer estas cosas, más para practicarlas en nuestra vida cristiana diaria. Ayúdanos a esto, a enfocarnos en Jesucristo, a ver en la Biblia, en las Escrituras, tu carácter revelado, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a la altura de lo que tú esperas de nosotros, y que este sea el sentir de cada uno de nuestros oyentes. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para la próxima semana la lección titulada Vivir con Cristo, la lección 11, con el pastor Tomás Polanco, su esposa, la pastora Adisleida Polanco, en la presentación de esta serie, ya llegando al final de estos estudios de las cartas de Filipenses y Colosenses, uniendo el cielo y la tierra. Lección 11, Vivir con Cristo. Luego yo regreso con la lección 12 y será mi última lección a lo largo de 12 años haciendo este programa,
estos hasta ahora 3.375 episodios. Esto estamos hablando de casi 12 años, con una o dos interrupciones a lo largo de esos años, pero la numeración siguió. Y era mi anhelo llegar aquí al episodio 6.000, pero por ahora descartamos eso. Así que estará con ustedes el Pastor Polanco, sus colaboradores en la lección 11. Vivir con Cristo luego continuarán, luego que termine este trimestre. Pero todavía me queda la semana de la lección 12. Ahí tengo el contacto vía WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse directamente con este servidor. Un mensaje de texto, un audio o algo así, pueden hacerlo al +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Y hay paz. Dale, dile que sí, hay paz.